Yo hoy en día puedo preguntar, fueron al médico, le indicaron paracetamol o un antihistamínico, o le dieron quizá un antibiótico porque sospechó de que podría ser algo bacteriano. Y la persona me dice, no, tomé una agüita de hierba, hice reposo y me puse unos pañitos tibios para la fiebre. Entonces, eso es una experiencia que busca una sanación, pero no necesariamente esa experiencia, y puede que alcance la sanación también, pero no necesariamente esa ciencia esa experiencia está basada en el conocimiento científico. Ahí hay una gran diferencia, ¿ya? Y eso se resume con el concepto de saber también, pero una parte de otra historia que no la voy a profundizar. ¿Cuál es la definición de salud que nosotros conocemos? Según la OMS, desde hace mucho tiempo se cambió la definición de ausencia de enfermedad, salud sinónimo de ausencia de enfermedad, a un estado de completo bienestar biopsicosocial. Yo lo coloco con signo de preguntas porque si bien en una carrera de la salud apunta mucho a eso, para mí, que trasciendo solamente la salud y que utilizo otras disciplinas para analizar los problemas de salud, creo que estado es una palabra que queda corta. No obstante, la epidemiología está fundada, la epidemiología clásica, en base a análisis de estados. Pero yo creo que una persona, si lo llevamos a la realidad y a la experiencia, una persona no es que está sana o está enferma. Una persona está viviendo un proceso donde busca aliviar sus malestares. Y en ese proceso puede calificar como sana o enferma, pero aún así seguir con malestares. Yo no me sano de un instante a otro. Yo no me tomo la pastilla y ya dejé de ser enfermo. Sigo un tratamiento hasta que llega un momento en el que yo no sé cuál es, porque nunca está así como no es de un instante a otro. Yo me voy sintiendo mejor en lo largo de las personas hasta que, parece que ya no estoy enfermo. Entonces no es un estado. Ahora, también entiendo que es mucho más fácil, mucho más cómodo comunicarlo como un estado, que lo puedo analizar, enfermo sano, clasifico, soy más eficiente, soy más rápido. Todo eso tiene una explicación, un fundamento y un porqué. Ahora, en la clínica, en la práctica, cuando ustedes estén con pacientes, es más práctico enfermo sano, porque eso determina, sigue viniendo a la fisioterapia o lo doy de alta. Pero ojo, hay una contradicción. Cuando ustedes lo dan de alta, bueno, no lo han vivido, pero lo van a vivir. Una de las cosas que yo siempre les decía a mis pacientes, ustedes, el proceso de rehabilitación o el proceso de recuperación continúa aunque se le acaba la sesión en fisioterapia. Se acaban las sesiones porque no tiene más plata para seguir pagando o porque el seguro no le cubre más sesiones. Por eso se acaba la sesión muchas veces. Pero si yo quisiera, yo podría tener más objetivos para continuar con el trabajo con los pacientes. Entonces los pacientes pasan por nuestra vida por un momento determinado, por una parte de ese proceso. Y ahí es donde cobra utilidad desde el punto de vista administrativo el enfermo sano, que está de alta. Está de alta, pero yo todavía no me siento para ir a trabajar, pero está de alta. O se acabó la licencia. Yo creo que necesito seguir con una semana más de licencia. No, porque si ya se acabó, tiene que volver al trabajo. Entonces, todas esas cosas de la vida real un poco nos grafican que no es un estado, es un proceso. Bueno, hay 3 dimensiones. Creo yo que una de las críticas también que puedo hacer a este concepto es que predomina lo biológico. Y eso es una realidad. O sea, cualquier problema de salud que tenga un origen biológico va a ser atendido en una institución de salud. Pero si tiene un origen distinto, no necesariamente va a ir directo a la institución de salud. ¿Sí? Es todo un hecho que el tema de salud mental ha revolucionado el concepto de salud en los últimos, por lo menos 20, 30 años. ¿Ya? Está ahí en ascenso. Pero sigue siendo dentro de un hospital, sigue siendo predominante el aspecto biológico. Lo de salud mental se asocia al auge que ha tenido la psicología. Pero la psicología se ha tenido que construir, ha tenido que demostrar que un problema tiene una causa biológica. O sea, cuando hablamos de depresión, hablamos de ansiedad o hablamos de déficit atencional, no solo la psicología, también la psiquiatría, o una parte de la psiquiatría, no toda, ha tenido que construir un relato donde diga hay una alteración de conexiones neuronales, hay un problema de sinapsis, hay un sobrecargo energético, tiene que llevarlo a lo físico, porque si no lo lleva a lo físico,
pierde fuerza, no existe ese cuadro clínico. Históricamente, de las mujeres, porque tenemos que reconocer de que la formación de los conocimientos de salud han sido atravesados por lógicas patriarcales, machistas. Entonces, cuando una mujer presentaba un problema, el razonamiento es que la mujer estaba histérica. En una época, estamos hablando de hace 80, 100 años, se atribuía incluso, por ejemplo, a falta de sexo, o a falta de atención del hombre, o que está muy mimada, o a falta de castigo. Incluso estamos hablando de maltratos, de golpe, de encerrar. Entonces, eso ha permeado hasta la actualidad. Adelante, pasen. ¿Y cómo lo grafico en la actualidad? Si nosotros nos ponemos en un caso, voy a simular un caso clínico de un hombre y una mujer que tienen un malestar lumbar, asisten a una consulta con un médico. Esto está bajo reportado, yo ahora estoy inventando, pero hay casos de relatos en algunos artículos donde se ha reportado esto, frente a un examen complementario, radiografía, resonancia, no aparece ningún problema en el hombre y en la mujer. Los dos tienen sin alteración. Sin embargo, el razonamiento del médico para el caso de la mujer viene a decir: usted puede que esté somatizando, vaya a una consulta con un psicólogo, haga psicoterapia y veamos cómo evoluciona este cuadro. Versus la misma historia con los mismos antecedentes. Para un hombre, usted que trabaja en el computador, debe ser una sobrecarga laboral, vaya a kinesioterapia y veamos cómo evoluciona. O sea, con esto, ¿qué quiero decir? De que la interpretación del diagnóstico está permeado por un razonamiento de prejuicios de la persona. Porque está, desde el punto de vista de la evidencia científica, ambas personas comparten lo mismo. Lo que se diferencia es mi percepción que tiene sobre la persona, sobre los roles de género. Entonces ahí podemos ver cómo lo social es importante, lo psicológico también es importante, pero prima en este momento, en esta etapa que estamos viviendo, lo biológico. Ahora, eso está en tensión, está en conflicto, y puede que cambie en los próximos años. ¿Y cómo va a cambiar? Lo vamos a ver con la historia un poquito de la salud pública. Yo les decía la semana pasada de que salud pública, ¿qué es salud pública? ¿Cómo se define? Bueno, vamos a partir con una serie de propuestas de lo que no es salud pública o es parcialmente salud pública. Y lo primero y más conocido de salud pública es el adjetivo de la acción gubernamental. O sea, la salud pública es la salud que da el Estado. O sea, salud pública es ir al hospital e ir a hacer FAM, no ir a la clínica. No sé si han escuchado ese concepto, algunos de ustedes, de salud pública. ¿Sí o no? Sí, gracias. Ya, eso no es tan correcto. Eso no es salud pública. En parte sí lo es, pero no es todo, no es suficiente. Otro concepto que deriva del anterior es que es una acción del gobierno más una comunidad organizada. O sea, se refiere a el público. Y ahí puede mezclar un poquito la comunidad organizada, puede ser las demandas sociales, más el Estado. Pero sigue muy de la mano con lo anterior, con una acción gubernamental, o puede ser también una ONG ahí participando. Y eso deriva a otro razonamiento que dice servicios no personales de la salud, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente, que también es una rama de la salud pública, pero eso no es salud pública. De ver el tema de incendios forestales, la contaminación por el smog, quizás la falta de agua, y pareciera ser que tiene que ver más con algo ajeno a la persona, ¿ya? Que repercute también indirectamente, pero eso sigue siendo insuficiente. Después dice servicios personales de naturaleza preventiva dirigidos a grupos vulnerables, que va muy de la mano con las anteriores, con la acción gubernamental, pero también puede ser por privados, ¿ya? Puede ser una ONG, puede ser una empresa privada que quiera otorgar servicios a la comunidad. Entonces, aquí un ejemplo es el ex programa Chile Crece Contigo. Digo ex porque ahora es un subsistema, ya no es programa. Tiene que ver con que forma parte de una política estable en el gobierno, independiente que haya izquierda o derecha en el poder, va a seguir
esa iniciativa, está articulada con distintos ministerios además, por lo tanto ya no es solo de salud. Chile Crece Contigo está dirigido para... pero lo vimos nosotros. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de embarazada? Ahí le hablé algo de Chile Crece Contigo, ¿ya? Pero está dirigido entonces a que el Estado acompañe y la sociedad aprenda a cómo tiene que desarrollarse una persona para tener un nivel óptimo de bienestar en la comunidad. Y partió con el embarazo, los recién nacidos, los lactantes, y actualmente van los niños de 8 o 9 años. Yo creo que se va a estancar ahí porque requiere recursos para tener iniciativas de intervención del gobierno, ¿ya? Pero ahora, como estamos en época de crisis y que Chile se cae a pedazos, es muy probable que no haya recursos. De hecho, ya no hay recursos para las instituciones de salud. Los hospitales ya están con los presupuestos agotados. Hay 2 hospitales en el país que a esta altura del año ya tienen el presupuesto anual agotado. No sé cómo lo van a hacer los próximos 6 meses. Y la mayoría de los hospitales se le acaba el presupuesto en octubre, más o menos, ¿ya? Es todo un tema. Cuando yo digo que se acaba el presupuesto, no significa que no le van a pagar los sueldos a los profesionales. Eso ya está garantizado para todo un año presupuestario. Pero para compra de insumos, para toda la operatividad de la institución, en eso se acaba el presupuesto. Y bueno, y compra también de servicios médicos para la lista de espera y otras cosas más. Por último, dice padecimientos de alta frecuencia o peligrosidad. Y yo puse periodista en realidad para acordarme de que nos estamos refiriendo a estos eventos mundiales como el virus Zika fue en algún momento o tenemos la pandemia COVID-19. O sea, claro, hablamos de salud pública cuando ocurren estos eventos masivos. Pero salud pública es todo esto y más. Y si tuviéramos que definirlo como algo simple, salud pública es la salud de las poblaciones, de grupos de personas. Eso, así de sencillo, ¿ya? Salud de grupos de personas. Que claro, desde una lógica del Estado de Chile, que es muy asistencialista, es entendible que se haya construido ese imaginario, esa definición que es la salud que da el Estado. Pero es cualquier acción de salud dirigida a las personas, a un grupo de personas. Por lo tanto, una institución privada, una clínica, puede estar haciendo salud pública perfectamente. Otro detalle importante, que es el segundo punto que aparece ahí. La característica de esta salud en grupos de personas es que se analiza a nivel de población, no a nivel de individuo. Por lo tanto, a mí aquí, en este momento, no me interesaría cuál es la historia personal de salud de Leandro. No me interesa la persona. Sí me interesa cuántas enfermedades hay en este grupo. Eso sí, cómo se comporta en el grupo. Por lo tanto, si yo veo un caso raro, grave y aislado, probablemente no va a ser tanto de mi interés. Sí lo puedo abordar desde una lógica de salud pública, pero como es caro y es poco frecuente y me afecta poco al resto, muchas veces lo ignoro. Entonces eso queda para quién, dependiendo de la organización de la sociedad. Si tiene recursos, como estaba hablando en países desarrollados, no sé, Finlandia, Noruega, Suiza, nos vamos a hacer cargo desde la salud pública, cuando un equipo que pesquise esos casos muy puntuales y entreguemos una atención de salud. Pero si me voy a Chile, Perú, Bolivia, eso queda en el olvido. O sea, que algún privado caritativo millonario como Farcas, done algo para que hagamos algo con esa persona. O construyamos la Teletón, como que es una institución súper potente que a los pymes nos ha dado mucha experiencia, pero desde el punto de vista administrativo, vivimos de la caridad. No hay una garantía como sociedad de los niños que asisten a la Teletón. O sea, depende de qué año a año se juntan los recursos. No hay una garantía, ¿ya? Eso tiene que ver con políticas, con Estado, con sociedad en un momento determinado del tiempo. Entonces, con eso ustedes se pueden dar cuenta que salud pública, por lo general, lleva a un cargo en el que se toman decisiones para la comunidad. Cuando ustedes se especializan en salud pública, probablemente, se los dije la semana pasada, esto les va a servir para ser director de un programa cardiovascular, programa de rehabilitación, director de la Teletón, incluso director del hospital, si quieren, del Ministerio de Salud. Tiene que ver con cargos directivos para que ustedes tomen decisiones complejas que repercuten en la acción clínica de los profesionales. Esa es la utilidad de salud pública. Entonces ustedes van a ser como jefes. Jefes en el sentido de qué decisión tomo
para transformar la salud de la población, pero no del caso puntual de Juanito probablemente. ¿Sí? Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Suena feo, pero es más o menos para que didácticamente lo puedan incorporar, ¿ya? Y la salud pública entonces va a tener, porque hay una profesión, se llama salubrista, que lo voy a decir más adelante. La salud pública tiene dos grandes roles. Por un lado, el rol más académico, que es el de conocer cuál es el estado de salud de una población, tener información, ¿cierto?, del grupo. Por ejemplo, yo podría estar ignorando que la mayoría de ustedes tiene COVID-19 en este momento. Y estoy exponiendo a ustedes mismos, a los que no tienen COVID de este grupo. Yo me estoy exponiendo, pero el yo no importa, porque importa la población. Estoy exponiendo a las personas del aulario, estoy exponiendo al campus, estoy exponiendo a la población aledaña, estoy generando un foco de transmisión dependiendo del transporte público que ustedes usan o transporte privado, si suben a una línea de autobús, de micro, o una línea de colectivo, o si se van caminando. Y todo eso tiene que ver con salud pública, con analizar cómo este foco va a afectar a otro grupo. Y si lo descubro, ¿qué hago? Ya, yo estoy por la línea de conocer, soy un investigador en salud pública. Y por ahí vi a alguien estornudando, vi que alguien estaba como con debilidad muscular, y por ahí yo tenía unos PCR, le hago el PCR, sale positivo, por lo tanto, al final de la clase ya tengo mi diagnóstico, mi pesquisa, ¿ya? Cuando yo tengo información, en realidad lo que hago es transmitírselo a la jefa de carrera, a la decanatura, al servicio de salud, el MINSAL, al hospital, etc. Le entrego la información. Hasta ahí llega mi rol de conocer, de crear conocimiento. O sea, ese de conocer está muy ligado con la investigación. Por lo tanto, cuando tengamos metodología de investigación, vamos a retomar algunos de estos temitas, pero muy express. Yo creo que en la segunda mitad de este semestre vamos a hablar un poquito de epidemiología y de cómo construir datos, información en salud. Y el otro rol de la salud pública tiene que ver con el actuar. El actuar es la toma de decisiones. Entonces, cuando yo descubrí que aquí había COVID en esta sala, y yo entregué esa información a otros, supuestamente ese otro también puede ser un salubrista, alguien de salud pública, y dice, ya, primera decisión, cierra la sala, no dejes salir a nadie. Los dejo a todos confinados aquí en esta sala, o sea, ustedes no saben. Segunda decisión, vamos a evacuar el aulario. Ustedes se quedan ahí hasta que podamos hacer una extracción segura. Cierren las ventanas para que no salga el aire para afuera, ¿cierto? Vamos a cancelar las clases de la universidad, hoy día, mañana, hasta la próxima semana. Luego vamos a gestionar y todos los estudiantes se van a dividir, algunos van a ir al hospital, otros van a ir a algunos CEFAM, y vamos a habilitar ciertos sectores para que le hagan una evaluación, un aislamiento, y veamos. Y los vamos a dejar confinados, vamos a destinar, no sé, el hotel tanto, o el albergue universitario, vamos a sacar a todos, los vamos a dejar allá, 7 días, ¿para qué? Para controlar el brote. Todas esas decisiones las toman gente de salud pública. O sea, ver la historia de la pandemia en el fondo es ver salud pública en acción. Y todo lo que pasó con los aviones, que con el confinamiento, con que los permisos para salir, que quienes abren, quienes salen, quienes trabajan, quienes no, etc. Todas esas decisiones entonces entran en el ámbito político, administrativo y técnico. Ahí cobró mucha importancia la salud en ese sentido. ¿Se entiende más o menos entonces la definición de la actual salud pública? Palabras simples. ¿Sí? Sí. Ahora hablemos de epidemiología entonces. En palabras simples, tiene un origen griego, epi, la otra era démica o démicos, algo así, no lo recuerdo bien, y lo otro es lobo. Pero significa sobre la población, como podríamos decirlo como un interés o una preocupación sobre la población. Esa sería como la traducción. Ahora, desde un lenguaje más técnico del área de la salud, podríamos definirla como el estudio de la frecuencia y comportamiento de las enfermedades y los factores de riesgo en una población determinada en un momento de vida. Eso podría ser una definición. Otra definición, frecuencia y distribución de las enfermedades también. Pero la enfermedad es un término muy limitado, creo yo.
¿ya? Y bueno, vamos a ver eso de los conceptos de que enfermedad, factores de riesgo, tiene que ver con diferentes corrientes teóricas de la salud pública, que las vamos a ver en estas dos clases, hoy y la próxima semana. Hay 4 grandes enfoques, pero ya viene más adelante. Luego, ¿cuál es la relación con la salud pública? ¿Se acuerdan que salud pública tenía en la diapositiva anterior dos aristas, el conocer y la toma de decisiones? El conocer viene de la epidemiología principalmente. O sea, podríamos decir que la epidemiología es como una metodología de la investigación en salud. Es una forma de obtener conocimiento en salud, ¿ya? Construir conocimiento. Entonces, la epidemiología genera conocimiento y le muestra a la salud pública. Esto es lo que pasa. También conoce la salud pública, pero la salud pública conoce a través del conocimiento que genera la epidemiología. Y la epidemiología es la que construye ese conocimiento. O sea, es mucho más académica podríamos decirlo en ese sentido. Luego dice, existe una epidemiología clínica. Porque la epidemiología clásica, si es la que le da el conocimiento a la salud pública, está enfocada en las poblaciones. Pero en medicina, que se mezclan las profesiones también y los roles, en medicina les interesa mucho qué pasa con el paciente. Digo en medicina porque es la profesión históricamente más longeva, que tiene más años, ¿ya? Yo ya se lo dije en algún momento, kinesiología tiene como 70 años oficial, y de historia en Chile como 90 años aproximadamente. Entonces, no, más de 100 años, ya cumplió la ciencia en 1908, 120 años desde los orígenes. Son como 90 años, ¿no? 70 del 50, más o menos que se formalizó al 2026, 76 años aproximadamente, ¿ya? Entonces, en la clínica, ¿qué es lo que pasa con el individuo? Ahí, porque los médicos atienden personas, no atienden grupos de poblaciones. Ahora, hay médicos sociales que atienden grupos de poblaciones, o los médicos de salud pública atienden grupos de poblaciones, se enfocan en eso. Pero en lo clásico, la consulta médica se da entre el profesional de la salud y el paciente. Y ahí se construyó algo que se llama epidemiología clínica. Tiene que ver con el análisis de temas de salud, pero a nivel profesional individual. No vamos a ver eso nosotros, yo voy a hablar de lo poblacional. Bueno, la importancia ya se las dije antes, la epidemiología construye conocimiento en salud. Esa es la importancia, no se preocupa todavía tanto. Veamos cómo va. Otra cosa importante entonces, en lo que es epidemiología, voy a invertir acá. Lo que es epidemiología y... no sé, lo que es epidemiología y salud pública son disciplinas relativamente nuevas. También así como la kinesiología y las otras profesionales de la salud que son nuevas, estas ciencias también. Por lo tanto, es importante conocer la historia para entender lo que nosotros hoy asumimos como verdad, pero no siempre fue así, ¿ya? De hecho, partimos acá con este primer punto que dice: el derecho a la salud emerge en las sociedades contemporáneas a raíz de la Revolución Francesa. En 1789 fue la Revolución Francesa, inició los primeros pasos de la Revolución Francesa, pero esto fue en 1791, cuando estaba la Asamblea de los Derechos. Ahí apareció el derecho a la salud. O sea, todo el mundo democrático, como lo conocemos hoy, con los derechos, senadores, diputados, políticos, izquierda y derecha, todo eso viene de la Revolución Francesa. O sea, antes de eso no existía ese razonamiento, ¿ya? Es relativamente nuevo. Incluso las naciones, bueno, Chile viene desde la independencia, 818, primera junta de gobierno empieza el proceso, me parece, ¿no? Llevamos como 200 años. Por lo tanto, todo lo que nosotros asumimos como verdad, si lo vemos de una perspectiva histórica, es relativamente nuevo, ¿ya? Nuevo y reciente. Antes de esa época, lo que predominaba en salud era la teoría miasmática.
Hay una lista de asistencia por ahí corriendo para que la revisen y la firmen, porque voy a repartir el tema más ratito. Entonces voy a fijarme en la lista para ir preguntando los grupos y los temas. Vamos a ver, el primer trabajo es de aires, agua y lugares de Hipócrates. Un estudio del año 400, bueno, no se escribió 400 a.C., pero está inspirado en el trabajo del 400 a.C. O sea, vamos a partir desde ahí de lejos, ¿ya? Y eso dominó hasta la Edad Media. ¿Sí? Por lo tanto, se creía que la enfermedad era ocasionada por las alteraciones del aire, por la contaminación del agua, por los cambios climáticos, verano, invierno, por las estaciones del año, básicamente, que generaban esos cambios. Todo eso explicaba la enfermedad. Y no es hasta que en el desarrollo de esta época de la iluminación que yo decía con René Descartes, mente y cuerpo, el pensamiento, ¿cierto? El pienso y luego existe, y la racionalización del pensamiento y la explicación de que no es algo mágico lo que puede provocar una enfermedad, sino que tiene una explicación racional. Eso empieza a formarse con la diatromecánica, que tengo un video de eso muy entretenido, que va a relacionar mucho con la kinesiología. Pero eso ya viene, estamos hablando de esto del siglo XVIII. Entonces, estamos en el siglo XXI, o sea, en los últimos 3 siglos se ha construido todo lo que nosotros asumimos como verdad. Y la explosión masiva, incluso ni siquiera son los últimos 3 siglos, son de los años 60 y 70. Y lo que yo sacaba la cuenta mientras repasaba la clase, era que supongamos que ustedes tienen como 20 años. Por lo tanto, sus padres debiesen haber nacido en los 80 aproximadamente. No todos, pero muchos de los 80. Por lo tanto, sus abuelos vivieron en los 60 y 70. ¿Sí? O sea, sus abuelos son los que recién empezaron a relacionarse con esta concepción de salud que tenemos hoy en día. Y sus abuelos pueden que hayan pescado o no, porque tiene que haber sido algo nuevo. Sus padres probablemente sí engancharon, y ustedes están enganchando al máximo. Pero a lo que voy es que es de 3 generaciones más o menos, todo lo que vemos ahora. Y las asignaturas nos las pasan como una verdad absoluta, pero algo muy reciente. ¿Ya? Así que cuidado con eso, para que lo vean en perspectiva, o en perspectiva. Otra cosa importante, la OMS, creo que se los dije la semana pasada, nace en 1948. ¿Ya? Y de ahí viene todo esto de la Declaración de los Derechos Humanos, súper importante. Ustedes dirían que tienen que ver los derechos humanos, que hoy día se cuestionan mucho, no deberían existir los derechos humanos, dicen por ahí muchos políticos. ¿Ya? Pero los derechos humanos llegaron a dar un orden al mundo. Y yo no lo digo con un juicio de que sea bueno o malo, simplemente estoy explicando los efectos que provoca, ¿ya? Y a normar ciertas cosas. Es por derechos humanos que se construyen instituciones como la OMS, que vienen a decir cómo tiene que ser la salud, y por lo tanto hay que definir qué es la salud y qué tiene que ser un profesional de la salud. O sea, que se legalice la kinesiología en Chile está ligado a que en algún momento se construyó derechos humanos y una serie de normas y decretos globales que Chile tradujo en términos locales. En 1946 se define como el estado de completo bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. O sea, ahí se cambió el concepto, 1946. Y en 1964, este personaje, Milton Terris, propone una pequeña modificación, dice, un estado completo de bienestar físico, mental y social, con capacidad de funcionamiento y no solo la ausencia de afecciones o enfermedades. Y aquí entra un concepto importante que es de interés para la kinesiología, la funcionalidad. O sea, no basta con que tú no tengas ni factores de riesgo y que tengas un equilibrio biológico, mental y social. Además tienes que ser funcional, tienes que estar inserto en una comunidad y ser útil a esa comunidad. ¿Ya? Igual hay una lógica capitalista detrás de esto. Y aquí se define la enfermedad como un continuo. Aquí empieza a modificarse un poquito este concepto de estado, pero vamos a ver que hay ambigüedades. Algunos profesionales van a seguir usando el concepto de estado y otros no. Entonces ustedes dirían, ¿por qué si la salud es una sola ocupan términos distintos? La respuesta la vamos a ver en las próximas clases. ¿Ya? Tiene que ver con que los profesionales adhieren a diferentes enfoques, con cómo perciben la salud. Yo creo que un gran avance es que hayan distintos enfoques, porque hasta hace, yo creo, 100 años había un solo enfoque.
Y si vemos más de 200 años no existía ningún enfoque. ¿Ya? O sea, esto está en desarrollo, es noticia en desarrollo. Este personaje habla un poquito de lo que yo veo actualmente, pero no sigo a este autor, ¿ya? Pero se lo muestro porque viene mucho de la salud. Él dice que hay una zona neutra, hay una zona de salud positiva y una zona de pérdida de salud. Esto es como todo un espectro, ¿ya? Y que yo puedo ir desde un espectro, que un extremo es la salud óptima y el otro extremo es la muerte. Y esto va a estar reflejado con la capacidad de funcionamiento. Mientras más me acerca a la salud óptima, mayor capacidad de funcionamiento tengo. Por lo tanto, más lejos estoy de la muerte. Y ahí viene este razonamiento que viene a decir de que tenemos que preocuparnos entonces de construir una buena salud, de prevenir. Prevención y promoción de salud empieza a construirse aquí. Por lo tanto, antes de los años 50 no existía prevención y promoción de salud. Como ahora todo tiene que tener prevención y promoción, ¿ya? Y el modelo institucional. También habla de la historia natural de la enfermedad. Él dice de que hay un periodo prepatogénico y un periodo patogénico. Y que el periodo patogénico va a desencadenar en la muerte, en la cronificación o en la resolución, que sería la sanación. También me dice que la prevención primaria actúa en el periodo prepatogénico, antes de que aparezca la enfermedad. Entonces, esta base teórica da paso a que hoy nosotros hablemos de prevención y promoción en salud, ¿ya? De que, no sé, el tema respiratorio, evite ambientes expuestos a humo de tabaco, no sea fumador pasivo, porque si no se va a convertir en un enfermo de EPO, probablemente, o cáncer de pulmón, ¿ya? Después habla del periodo patogénico, que lo divide en dos: una fase de latencia, donde todavía no se manifiesta la enfermedad o no se manifiestan los síntomas. Por lo tanto, ahí también hay una prevención que le llama prevención secundaria. Y un ejemplo de esto podría ser la prehipertensión. O sea, yo me pesquisan y tengo valores elevados al 120/80, ¿cierto? Por ejemplo, tengo, no sé, 131/84. Entonces el médico me dice, mira, si tú no cambias tu estilo de vida, probablemente tú te vas a convertir en hipertenso. Y si eres hipertenso, es probable que tengas un accidente vascular encefálico o en algún momento alguna cardiopatía, etc. Entonces, se interviene antes de que aparezca la enfermedad. Y el periodo de evidencia o la fase de evidencia clínica es la que ustedes mejor conocen, que cuando ya está el cuadro clínico, está el diagnóstico y hay que hacer una intervención para recuperar la dosis, ¿ya? Entonces, esta es la visión un poquito más clínica de lo que es enfermedad. Y eso, a modo de introducción, son algunos conceptos que yo quería compartir. Creo que me excedí un poquito en el tiempo, así que muy rápidamente les quiero comentar que voy a planificar la primera evaluación de la asignatura, que va a ser una exposición. Por lo tanto, en intranet ya tienen un listado de temas y el listado está asociado a cantidad de integrantes. Cada tema tiene un integrante, 2, 3 o 4. ¿De qué depende lo integrante? De la cantidad de páginas de la lectura, ¿ya? Las exposiciones van a ser por el orden del listado, que son de lo más antiguo, Hipócrates, a lo más reciente. Algunos estudios sobre Framingham, por ejemplo, 1950, eso es lo más reciente. El trabajo consiste en elaborar una reseña del texto de máxima 900 palabras. Ahora tienen la IA, así que esto yo creo que va a ser mucho más sencillo, pero también que sean ustedes, no la IA la que lo haga. Ustedes lean el texto, entiendan, y si van a usar la IA, revisen a la IA ustedes al menos, ¿ya? En ese escenario. Y hacer una exposición con PPT o Canva, lo que ustedes quieran. La evaluación se realizará según la rúbrica, que también la subí ya a intranet, y las exposiciones se realizarán el 3 y el 10 de septiembre, porque esta clase y la otra voy a hacer contenido, y esas dos clases, la mitad va a ser exposición y la otra mitad por las otras, la más antigua y más reciente. Todos los grupos tienen que entregar la reseña en Word y la presentación el día anterior, antes del mediodía. ¿Cómo saben entonces eso? Vamos a ver. Primero, rúbrica, o lista de temas. Vamos a ver lista de temas. Ahí están, son 23 temas y me suman 50 personas, que son los que tengo anotado en intranet, que son ustedes, ¿ya? Otra vez agregué un poquito más. Voy a ir registrando personas. Acá está la rúbrica.
De la rúbrica creo yo que lo relevante es que ¿se acuerdan que tengo lo que está en naranja? Lo tengo pensado para la primera semana, lo primero en exponer. Por lo tanto, el día anterior, todo eso tienen que enviarme tanto el resumen como la presentación, ¿ya? Y la semana siguiente son los que están en celeste. Entonces, el día anterior de la semana siguiente envían el resto. Y eso va por la rúbrica. Tiene puntaje, que lo entrega antes del mediodía, tema de ortografía, la claridad del mensaje y la seguridad al exponer, que contextualicen el estudio, lean esto, ya que hablen una pequeña reseña del autor o los autores y en qué época se hizo el estudio. Van a tener que googlear eso. Luego, que hagan una buena exposición del artículo, resumida obviamente. Y luego, las diapositivas, ¿cierto? Que tengan una buena estética, que no tengan error de ortografía y ese tipo de cosas. El tiempo. Para grupos de 1 o 2 personas, el tiempo va a ser de 5 minutos con un margen de 1 minuto. Pueden ser entre 4 y 6 para tener el puntaje completo. Pero en grupos de 3 personas, el tiempo va a ser de 8 minutos, también con el margen de 1 minuto para arriba y para abajo, o sea, entre 7 y 9. Y para grupos de 4 personas, va a ser de 10 minutos. Entonces, con un margen de 1, entre 9 y 11. Piensen que por integrante tienen que hablar 2 minutos y medio aproximadamente para que se organicen. Entre 2 minutos y medio y 3. ¿Ya? Ese es 5 minutos. ¿Qué más? Si, como en la rúbrica, el tiempo se penaliza, si se pasan más de 2 minutos, que es el puntaje 0, o sea, en vez de 5, pasaron el 7 y 1 segundo, yo voy a cortar las presentaciones. Es decir, ya tiempo, como si fuese un seminario, y pasan a sentarse, y hasta donde llegó, ¿ya? Y eso afectará en la rúbrica. ¿Por qué hago eso? Porque son muchos grupos y tienen que caberme las 2 semanas, no me puedo pasar. Entonces, si yo dejo un grupo más, después puede tener que extender y no me puedo pasar al horario de la clase siguiente. Me imagino que tienen clases después o ocuparán esta sala después. Entonces, tengo que hacer calzar que todos los grupos me quepan en los 90 minutos que dura la clase, ¿ya? Por eso que voy a cortar en esos escenarios. El libro, está el link aquí. No se los pude subir a internet porque pesa como 70 megabytes y el límite creo que era 16. Pero si hacen clic aquí, entran a esta página que es de la OMS, en este caso la OPS, que es una filial de la OMS. Y aquí está el libro y ¿dónde harán clic? Ahí, en este tipo. Ahí, yo creo que si se clic ahí, bueno, puedo hacerlo, a ver. Se descarga. No se descargó. Aquí, ahí. Abajo de archivos, hace clic y ahí dice descargarse. Ya, el libro es una Biblia, les digo al tiro, es gigante, son como 1000 páginas. Obviamente tiene mucho, el libro en el fondo es la recopilación de los principales estudios de la epidemiología, para que uno se contextualice. Yo me centré en los clásicos, pero como tenía más personas y tenía que rellenar con más temas, para no repetir los temas, entonces revisé estudios más avanzados. Por lo tanto, los últimos grupos, no sé, tiene la página 500, la página 300, pero la mayoría de los grupos están en las primeras páginas, entre las 120 páginas, están todos los... Y aquí en la lista está la página según el libro, según el índice del libro, donde está ubicado el tema. Partimos con aire, agua y lugares de Hipócrates, página 18. Ahí se me está descargando. Bueno, ¿tienen la lista por ahí para ir preguntando? Ahí está el libro. Profe, el grupo tiene que ser con las personas que están acá, ¿no? No, puedes usted inscribir en su grupo a personas que no están. Ahí está el índice, por ejemplo, de aire, agua y lugares. Aquí está página 18. Y en la 20 es otro estudio, por lo tanto el de Hipócrates tiene 2 páginas. ¿Ya? ¿Qué tiene la lista? Ah, ya. Ya, terminen de anotarse entonces. ¿Quién más falta? ¿Ustedes falta gente? Ya, terminen de anotarse. Después veo resultados.
¿Tienen No, alguna duda ha entonces sido con como esto? lo básico, ¿no? La definición. Ya, para no perder tiempo, mientras falta gente que se anote, voy a avanzar un poquito ya. Pero ustedes vayan viendo qué tienen bien. No, le pueden preguntar por la lista. Pueden por la lista preguntar y voy inscribiendo al tiro. ¿Ya? Bien, y aquí una pequeña, bueno, una ayuda de internet que es una síntesis. En el fondo que ustedes hagan un resumen de la lectura y que también generen una parte o una opinión, ¿ya? De qué les pareció lo que ustedes vieron. Eso es una reseña. ¿Qué opinan de lo que leyeron? Entonces, síntesis y opinión. Para mí eso es una reseña. Ahí lo pueden leer así. Bien, vamos con teorías y enfoques en salud pública. Estas clases, la de la próxima semana, están basadas en el capítulo 1 de este libro de salud pública, un libro gigantesco. Si quieren les puedo compartir el capítulo también, es largo. Yo lo sinteticé y lo traje de diapositiva. Para la prueba yo voy a basarme en lo que digo en clase y lo que está en la diapositiva. Pero si quieren profundizar, pueden leer el capítulo del libro. Bueno, este libro también parte definiendo qué es un salubrista. El salubrista es como se le llama al profesional de salud pública. Por lo tanto, la salud pública es una disciplina en la salud, es como una segunda profesión, ¿ya? Y se le llama salubrista. Dice, es aquel profesional que entiende la dimensión de su quehacer a partir de la comprensión de las distintas corrientes teóricas sobre los conceptos de salud y enfermedad. Por lo tanto, hay diferentes tipos de saludistas que adhieren a diferentes corrientes teóricas. ¿Cuáles son estas corrientes teóricas? Este libro la grafica muy bien, por eso me gusta y lo dejé como referente. Son 4 enfoques. El enfoque causal en salud, que yo creo que es el 90% de toda la carrera de kinesiología, de todas las asignaturas que ustedes han tenido, yo creo que el 90% es exacto. El enfoque ecosocial, por ahí se nombra, lo vamos a ver la próxima semana. El enfoque de determinantes sociales de la salud y desigualdades sociales en salud. Muchas veces se confunde y salud pública se reduce a esto. Es una de las áreas más potentes. ¿Por qué? Porque tiene que ver con los políticos y con los grandes referentes o líderes mundiales en salud. Entonces, no sé, el presidente o el director de la OMS, como el que está postulando, es un referente también en esto. En la OMS, ellos abordan estos temas. ¿Ya? Y los políticos también, ¿no? En base a que paga la redundancia las políticas públicas. Tiene que haber un enfoque determinante social. Pero también hay uno que a mí me encanta, el enfoque latinoamericano de medicina social, salud colectiva y epidemiología crítica, que es un enfoque que viene un poquito a cuestionar los otros 3 enfoques. ¿Ya? Es como problematizar, debatir. ¿Sí? Y ahí aparecen otras nociones de salud también. Y es muy conflictivo también. El primero es la verdad absoluta. Si ustedes quieren creer, el primer enfoque es para ustedes. El último es el caos mismo. Ya no sé en qué creo. Eso es más o menos la graduación que tienen estos enfoques. O cómo se pueden resumir. Vamos a ver hoy el primero, el enfoque causal de salud, que no voy a entrar en grandes ejemplos en profundidad, lo voy a ver desde una perspectiva más histórica, pero creo que ustedes con todo lo que han visto en su asignatura pueden buscar miles de ejemplos. ¿Ya? Y aquí tengo un video. Vamos a ver este videito que... ¿Cuánto dura? ¿Alguna vez te has preguntado qué somos realmente? ¿Un alma? ¿Un conjunto de órganos? ¿O quizás una máquina perfecta? Durante siglos, la medicina se apoyó en creencias mágicas y explicaciones divinas. Muchos pensaban que las enfermedades eran castigos del cielo o desequilibrios del alma. Pero en el siglo XVII algo cambió. Un grupo de médicos comenzó a mirar el cuerpo con otros ojos. Así nació la iatrofísica, o también conocida como iatromecánica. La iatrofísica o iatromecánica fue una corriente médica que surgió en Europa, especialmente en Italia, durante el siglo XVII. Inspirados por Galileo, Descartes y Newton, sus seguidores decidieron aplicar un enfoque revolucionario. Estudiar el cuerpo humano usando las mismas leyes que explicaban el movimiento de los planetas, fluidos y las máquinas. Para ellos el cuerpo no era un misterio divino, era una máquina compleja que podía analizarse con física. Cada órgano tenía una función específica, medible y mecánica. Veían el cuerpo como un
un sistema gobernado por leyes de la naturaleza. El movimiento era consecuencia de fuerzas. El funcionamiento de los órganos, resultado de presión, volumen, empuje y equilibrio. Por ejemplo, consideraban al corazón como una bomba que succiona y expulsa sangre. Los vasos sanguíneos eran tubos por donde fluía un líquido sometido a presión. Y los músculos eran palancas que movían el cuerpo mediante fuerzas internas. Todo podía ser calculado, descrito y corregido como si se tratara de una máquina precisa. Su objetivo era dejar atrás la visión mágica o religiosa del cuerpo. Querían explicar la vida, la salud y la enfermedad con lógica científica. Si el cuerpo era una máquina, las enfermedades eran fallos del sistema, bloqueos, obstrucciones, desequilibrios de presión o fuerza. Uno de sus mayores representantes fue Giovanni Alfonso Borelli, médico y físico italiano. Aplicó matemáticas al estudio del cuerpo humano. Analizó los movimientos musculares, el equilibrio del cuerpo y la mecánica de los huesos y órganos. Fue pionero en intentar explicar científicamente cómo y por qué nos movemos. Como veían el cuerpo como una máquina, también lo trataban como tal. Las enfermedades se corregían con métodos físicos, sangrías para liberar presión, ventosas o para mover fluidos, masajes para relajar músculos, baños de vapor y dietas específicas para equilibrar el sistema. Nada de conjuros ni fórmulas mágicas, solo mecánica aplicada al cuerpo. Aunque muchos de sus tratamientos quedaron atrás, la iatrofísica fue un paso crucial en la historia de la medicina. Fue el primer intento de mirar el cuerpo con objetividad, con ciencia. Hoy, disciplinas como biomecánica, la fisiología y la medicina basada en evidencia existen gracias a ese primer impulso. Fue el momento en que dejamos de ver al cuerpo como un enigma y empezamos a entenderlo como una máquina perfectamente diseñada. Ese es el origen entonces de la visión más dogmática de la salud que tenemos. ¿Ya? Si nosotros caemos en la tentación, porque es muy tentador, de ver el cuerpo máquina, vamos a caer en que vamos a trabajar con objetos y no con personas. ¿Ya? Así que esa es la lección del día. ¿Sí? El cuerpo máquina, que sea un ejercicio pedagógico para comprender el malestar del paciente, pero no olvidarme que estoy frente a una persona. Y que toda esa máquina perfecta se puede alterar por otras cosas que no tienen una lógica biomecánica ni fisiológica. Tienen explicaciones. Incluso yo me atrevería a decir, yo me declaro un escéptico, pero quizás no tanto ya, me atrevería a decir que pueden haber incluso cosas mágicas ahí detrás. Que desde el razonamiento científico lo podemos explicar a placebo o a otras cosas. Pero para las personas puede que sea real. ¿Ya? Y eso es un debate que no lo vamos a abordar ahora, pero es interesante que lo tengan en consideración. Al menos que ustedes guarden una posición de respeto por lo diferente, por lo que piensan algo de manera distinta. ¿Ya? Sin invalidarse ustedes también como profesionales de la salud, porque el hecho de ser kinesiólogos, kinesiólogas, ustedes van a salir abanderados a defender una forma de pensar. En el fondo es eso. Es como ponerme una camiseta de un equipo de fútbol y yo voy y resuelvo porque juego para este equipo. Es eso, si lo vemos de manera reduccionista. ¿Ya? Pero el mundo es más complejo que ser un futbolista, que ser un deportista, que estar en un equipo. El mundo es cómo me relaciono con otros que son distintos. Eso es lo complejo. Bien, este enfoque causal de salud, entonces yo lo voy a pasar, bueno, todavía me queda tiempo, pero estoy... ¿Tienen la lista? ¿Todos firmaron o no? ¿Faltan ustedes? Ya. ¿Y dónde está la lista? Por ahí. Que circulen. Me avisan cuando terminen para registrarlo a los grupos, que eso quiero dejarlo zanjado ahora. ¿Qué usa? El enfoque causal en salud, entonces, es el primer enfoque que apareció después de la magia, de religión y curanderos o de la teoría hipocrática. De hecho, Hipócrates tiene repercusiones hasta hoy. Cuando ustedes vayan a su ceremonia de titulación, de graduación, y estén en el aula magna junto a sus familias, estén con todo el traje y el gorrito, ¿cierto? Y
una de las cosas que le van a decir, juramento hipocrático. Va a leer la persona, usted jura y no me acuerdo, bla, 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 bla. Dice, sí, juro. Y ya eso va hasta los días de hoy en todas las carreras de la salud, al menos que yo conozco. ¿Sí? Pero Hipócrates llegó hasta que llegó la ilustración, hasta que llegó la iatrofísica y iatromecánica, como veíamos. Ahí todo ese conocimiento pasó a segundo plano y nace el conocimiento de la causalidad. ¿Ya? ¿Qué es la causalidad entonces? Es un enfoque, una forma de entender el mundo. Dice, se da como una necesidad del ser humano de conocerse a sí mismo y de explicar su entorno. Esa racionalización ha procurado eliminar la magia, la duda y la incertidumbre. ¿Ya? Causa es una relación entre dos o más fenómenos vinculados. Puede ser racional, pensamiento o empírica experiencia. ¿A qué se refiere? Que si yo me enfermo, tiene que haber algo que me enfermó. Eso es. Y tiene que estar relacionado. Ese algo tiene que causarme enfermar. O sea, va de vuelta, ida y vuelta. A eso se refieren dos fenómenos relacionados. Entonces entramos a la lógica del causalismo. En las ciencias, dice, se marca en tres supuestos. Uno, identificar el nexo causal general o particular. ¿Qué es lo que causa qué? ¿Cuál es la unión? ¿Ya? No sé, fumar provoca cáncer, por decir. Observar el principio de ley general de causación. Misma causa produce mismo efecto. ¿Cuál es la causa entonces más profunda? No, que hay elementos patógenos, contaminantes o cancerígenos. Por eso que no solo el fumar produce cáncer, quizás el uso de la comida ultraprocesada también provoca cáncer. El consumo excesivo de alcohol provoca cáncer. ¿Ya? Y así sucesivamente, muy bien. Pero ¿qué es lo que es? No es la sustancia, son ciertos agentes y hay un proceso fisiopatológico que interactúa con las células y genera y envía una señal de que hay un crecimiento anormal y que invalida el sistema linfático y el sistema inmunológico se deprime y el cuerpo entiende una señal de que tiene que atacarse a sí mismo y bla, bla. Y ahí vamos creando, construyendo el cuadro clínico. ¿Cuál es el pensamiento de doctrina? Todo tiene una causa, nada sucede en el mundo sin una causa y nada puede dejar de existir sin una causa. ¿Ya? Existir ni dejar de existir. O sea, todo tiene una explicación. Ese es el razonamiento causal. Y es fuerte también porque entonces yo tengo que vivir encontrando una explicación a todo. Por lo tanto, ahí anulo la magia, la espiritualidad, todo eso, porque yo no puedo demostrar a Dios. Esto va en clara guerra contra el pensamiento que es centrado en Dios hasta esa época. Ahí cambió, ¿ya? Ya lo espiritual pasa a segundo plano. Entonces, en el siglo XVII, esto estuvo alimentado por la ciencia de la mecánica de Galileo y Newton, que fue lo que decía el video un poco, la iatromecánica o iatrofísica, ¿ya? Y aquí hablan de dos conceptos, causa necesaria y causa suficiente. Eso es importante destacarlo. Causa necesaria, dice, siempre que existe el efecto, debe estar presente la causa. O sea, para que yo tenga la enfermedad, tiene que haber algo ahí siempre, ¿ya? No sé, a ver, busquemos un ejemplo rápido. Para que yo tenga COVID, tiene que haber estado el virus, el agente patógeno del COVID o el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que se resume como COVID-19. Sin ese SARS-CoV-2 yo no puedo tener COVID. A eso se refiere, ¿ya? Es necesario. Pero también están las causas suficientes. Siempre perdón, que existe la causa, está presente el efecto. Esto generó un conflicto después que vamos a hablar de la multicausalidad. Pero tiene que ver con que para que yo tenga un infarto agudo del miocardio, quizás es suficiente con haber tenido previamente una diabetes, con que yo haya tenido una mala alimentación, que haya tenido un sobrepeso, una obesidad. Con eso es suficiente para que esté el efecto, ¿ya? A eso se refiere. En el siglo XIX se utiliza el determinismo causal para explicar la enfermedad, porque esto, bueno, yo di el ejemplo del infarto agudo, que es más moderno, son enfermedades crónicas no transmisibles. Esto fue pensado básicamente en el paradigma de las enfermedades infecciosas. Estamos hablando del siglo XIX, 1874. Por ejemplo, él tuvo unos premios Luis Pasteur por la fermentación de la cerveza. O en 1882 tuvo un premio también Koch por la tuberculosis. Entonces, con esto, lo que hablaba, ahí dice la premisa, una causa, una enfermedad. Si yo estoy expuesto al bacilo de Koch,
voy a tener tuberculosis. Si tengo tuberculosis es porque estuvo el bacilo de Koch. No hay más. ¿Ya? Entonces explica muy bien la enfermedad infecciosa. Y ahí viene el cambio de paradigma. Dejamos atrás entonces la magia, la religión, Dios y todo lo demás. Y empezamos a explicar que las enfermedades ahora son por microorganismos. Y eso empezó a primar en ese pensamiento como por unos casi 100 años, no sé, unos 80 años más o menos. Era lo fuerte. O sea, toda enfermedad le buscábamos cuál era el bichito que estaba detrás de la enfermedad. ¿Ya? Había unas críticas, pero también aparecieron ante las críticas, por ejemplo, Susser y Susser hacían una crítica a la dimensión social por este pensamiento lineal, bichito enfermedad. Oh, muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, ahí aparecen los modelos multicausales, donde se habla que ya no es una causa una enfermedad, también puede ser múltiples causas una enfermedad. Cambió la forma de pensar, entonces. Pero seguía esta creencia de que una enfermedad no ocurre por azar, siempre hay algo que la causa, y esta necesidad de identificar cuáles eran las causas para evitar la enfermedad. Esta lógica de, en ese tiempo se hablaba de higiene, ¿ya? O higiene en salud, era como la prevención en salud. No higiene simplemente del lavado de manos. Y luego, esto evolucionó casi 100 años después, como hablando de 1970. Aquí fue cuando pensé en sus padres y en sus abuelos, yo les decía, cuando les decía al comienzo, aquí me puse a pensar en eso, porque este personaje, Brian McMahon, en 1970 propuso el modelo de la caja negra para explicar las enfermedades, ¿ya? Entonces él dice de que hay muchos factores o fenómenos que interactúan sin que nosotros los veamos, solo podemos conocer algunos, y que la relación entre ellos es lo que genera la enfermedad. Entonces ya no basta, eso explicaría, ya no basta con el bacilo de Koch, porque yo diría, ustedes que son kines, cada vez que van a atender a un paciente con tuberculosis van a salir enfermos de tuberculosis, porque están expuestos al bacilo, ¿cierto? Pero no pasa. Y ustedes trabajan en hospitales, hacen práctica en hospitales y no se enferman. Entonces, ahí vino el primer clic. Bueno, yo no necesito entonces solamente la exposición. Quizá necesito una determinada carga viral, que es lo que le llaman, o carga bacteriana, para enfermarme, cómo está mi sistema inmunológico, mi estado anímico, cuál es mi estado físico y bla, 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 y vamos sumando factores. ¿Ya? Pero en la caja negra no se sabe qué pasa adentro, no los puedo conocer todos, pero ya tengo una visión más compleja de la enfermedad. Eso dio paso a que un poquito antes, en 1950, este personaje, Euler Hammond, hizo un estudio de cohorte, dice ahí, y vinculó tabaquismo con cáncer de pulmón. Este estudio abre debate entre causalidad determinista y causalidad probabilística. Se cuestiona el modelo determinista de causación necesaria y suficiente. En otras palabras, voy a leer la cita, dice, cualquier condición que en una situación dada aumenta la probabilidad de que ocurra un evento específico. O sea, en otras palabras, en 1950, 76 años, ¿ya? Entra de lleno a entrar las matemáticas en la explicación de las enfermedades. Los que están en salud pública, en bioestadística, conecta con bioestadística también. O sea, ahí se abre la puerta a los números, a las probabilidades y a todos esos razonamientos. O sea, en otras palabras, se dejó de pensar en que era una causa lo que generaba la enfermedad, sino que era un conjunto de causas que aportaban probabilidades para que se desencadene una enfermedad. Sí. Ese es el razonamiento de 1950. Entonces, las matemáticas entraron de lleno, yo la hablaba en la otra asignatura, no todas aquí están en bioestadística, pero la hablaba de Bradford Hill, ¿ya? Que era el pionero, como uno de los padres de esto. Entonces empiezan en las asignaturas de medicina y de las otras profesiones a agregar este juego de las probabilidades. ¿Qué causa tiene mayor o menor probabilidad? Fue cuestión de tiempo a que esas causas se le diera un nombre. Y ahí aparecen los conceptos factor de riesgo, factor protector. Eso lo construye la epidemiología para hacer sus análisis, ¿ya? Y evento, que es la enfermedad. Entonces empieza a jugar ese juego, factor de riesgo y probabilidad. Estos son los criterios de Bradford Hill para que pueda aplicarse la matemática en la salud. Habla de una serie de aspectos que por tiempo no los voy a profundizar ahora, pero ahí los pueden leer ustedes.
voy a destacar quizás dos. Habla de temporalidad, la causa precede a la enfermedad, eso es importante, ¿ya? Otra cosa, especificidad, una causa produce un efecto y no varios, y le otorga un porcentaje. Estaba con la unicausalidad también, mezclándose con la multicausalidad en esa época. Después, coherencia, no debe entrar en conflicto con los conocimientos vigentes, historia natural y biología de la enfermedad. Yo me río un poquito porque eso de coherencia es bastante relativo. Recuerden, las enfermedades son construcciones. Si sale algo nuevo, la tendencia de la salud general es a rechazarlo, a no ser que lo demuestre muy bien, ¿ya? Claro, igual es entendible porque eso afecta a muchas personas. Entonces, ahí aparece el enfoque de los factores de riesgo, que un ejemplo concreto es el estudio de Framingham, que creo que se lo nombré en estadística, me parece también, pero lo vamos a tener dentro de las exposiciones. El último trabajo es de Framingham, ¿ya? También es un bonito estudio ese. Dice, factor de riesgo se entiende como una característica, condición o comportamiento identificable y medible, eso es súper importante, medible, asociado con un incremento en la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad y tiene una responsabilidad causal en su etiología. Entonces, el factor de riesgo no es determinante, sino que aumenta la probabilidad de desarrollar una enfermedad. En otras palabras, estamos llegando a los límites de la causalidad, ¿ya? Porque la causalidad partió desde la determinación máxima. Estoy expuesto a la gente, al virus o a la bacteria, me enfermo. Cambio a la teoría de la caja negra, al paradigma, y yo digo, estoy expuesto al virus, a la bacteria, y tengo una determinada probabilidad de enfermarme. En síntesis, ese es el cambio en el razonamiento, de un paradigma a otro, ¿ya? Que entra en las matemáticas, entra en las probabilidades. Que en la práctica clínica yo la enuncie como una verdad absoluta y omita las probabilidades es otra historia. Pues pasa mucho, como yo comunico al paciente algo. Cuando ustedes le dicen, tiene que hacer ejercicio físico 3 veces a la semana por 45 minutos o más, de intensidad moderada, vigorosa. Yo me lo sé de memoria viendo el IPAC, ¿cierto? Ya, yo se lo digo y se lo doy como orden. Pero eso es una probabilidad, o sea, si esa persona hace eso, está inspirado en esto. Es altamente probable de que tenga menos enfermedades. Pero yo no le digo eso. Yo le digo, si usted quiere ser saludable, tiene que hacerlo. O con el de fumar. Usted no tiene que fumar porque si no va a tener cáncer de pulmón. Yo no le digo, hay una alta probabilidad de que tenga cáncer de pulmón. Le digo, no tiene que fumar. ¿Sí? Pero ahí entran los conflictos, que eso no es salud pública, sí, es salud pública, pero no lo ha abordado también la salud pública todavía. El conflicto entre lo que yo digo y lo que el paciente hace, que son dos mundos aparte, ¿ya? Pero creo que eso es más para otra asignatura en este momento. El factor de riesgo, entonces ya leí esa parte, dice, la crítica a este enfoque es que se considera reduccionista. Y el reduccionista es como que algo complejo lo digo de manera simple. Entonces, al resumir, pierdo muchos elementos importantes de esa observación. Y exacerba la responsabilidad individual frente a la gestión del riesgo. Eso es súper importante. Aquí ocurre la transformación. Yo creo que uno de los grandes pecados que tenemos en la clínica, se los digo para que ojalá no lo cometan, es que todo es culpa del paciente. O sea, se enfermó y el médico va y lo reta. ¿Por qué hizo? ¿Por qué hizo esto? No tiene que hacer esto. Usted sabe que no tiene que hacer eso. Y los adultos mayores lo grafican muy bien. Voy y no quiero que me reten. No le voy a decir esto porque me va a retar. Todo es culpa del paciente. Hoy en salud es así, ¿ya? Y eso es complejo porque desde una lógica de salud pública vivimos en comunidad. Por lo tanto, que una persona haga algo, si bien un porcentaje importante es responsabilidad de la persona, un porcentaje importante también es del entorno que está con esa persona. Entonces, es un error para mí, en lo personal, que nosotros estemos responsabilizando a las personas de todo, ¿ya? Pero bueno, es otro tema complejo para abordar y no hay momento. Es así como llegamos entonces al enfoque de los factores de riesgo. Hemos evolucionado, por decirlo así, no me gusta mucho esa palabra, pero hemos evolucionado desde la causalidad extrema, la unicausalidad, hasta el enfoque de los factores de riesgo, que hace link, ese límite hace link, conecta con el enfoque de las determinantes sociales de la salud también. Y con la visión ecosocial también, un enfoque ecoepidemiológico
que lo vamos a ver la próxima semana, un enfoque salubrista, ecológico, ese modelo que empieza a cambiar un poco esta perspectiva y que habla un poquito más de la persona, del entorno y de la gente, de una interrelación más compleja, ¿ya? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Por aquí el límite habla de factores de riesgo, se repiten, el factor de riesgo puede estar en este enfoque o en otro enfoque, o los elementos pueden estar mezclados, interrelacionados. ¿Por qué? Porque los profesionales, no hay un orden lineal, entonces los profesionales se forman, saben un poco de una cosa, un poco de otra cosa, y cuando abordan un problema, mezclan las cosas. Entonces no es que yo voy y aplico un enfoque solamente, un enfoque predomina más que los otros. Y en estos tiempos todavía el enfoque causal es el que predomina, ¿ya? Los otros enfoques son subalternos al enfoque. Yo puedo intentar o luchar más por un enfoque, dependiendo del problema, pero siempre prima el causal, el biologicista. Dice, por otro lado, la OMS ha incorporado este enfoque en su política institucional y ha seleccionado los riesgos más importantes para la salud humana a nivel global. De hecho, ahí aparecen los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible o Sustentable de la década para el 2030, me parece, que es todas las metas globales que el mundo tiene que seguir. Pero el mundo está compuesto, en esta visión, por todos los países que conforman Naciones Unidas y que adhieren a este desafío. Por lo tanto, Chile también adhiere en su interpretación de los ODS a esas metas. ¿Y cómo se traduce en lo local? Pues las metas sanitarias del país década 2030. Pero las metas sanitarias, no quiero decir una copia, no es copiar y pegar, pero está inspirado en gran medida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿ya? Entonces, de ahí que se grafica nuevamente el orden mundial que yo les digo, desde Naciones Unidas hasta el Estado chileno. Y el Estado chileno lo baja. Del Ministerio de Salud viene a las Seremías de Salud, y de las Seremías de Salud al hospital, a los CEFAM, pero también pasa un control por la aseguradora, FONASA y SAPRE, y por ahí también llego a las clínicas y consultas privadas. Por lo tanto, al final, lo macro, algo que se define en una asamblea de Naciones Unidas o de la OMS, va a llegar tarde o temprano, con un desfase de años, a la consulta misma. Los factores de riesgo se clasifican en fisiológicos, como por ejemplo ahí sale la presión arterial, barrio sanguíneo, IMC, peso, talla, VO2 max, todo lo que nosotros vimos en la otra asignatura. Comportamiento, estilo de vida, o sea, sedentarismo, consumo de alcohol, consumo de tabaco, consumo de drogas, hábitos o conductas sexuales de riesgo, también tiene que ver con eso. Ambientales, lo que pasó, la lluvia que hubo, la nube de polvo, o la que le llamo lluvia de arena o lluvia de tierra, más sumada después a la otra lluvia, el barro, o la contaminación ambiental, el smog en Santiago, la contaminación de agua, la contaminación de polimetales acá en Arica, Cerro Chuño, por ejemplo, otro temazo, que ojalá lo podamos ver en alguna clase, les voy a mencionar algo de eso, o factores de riesgo socioeconómico, la pobreza, qué terrible, ¿ya? O la desigualdad también, otro factor importante. Bien, creo que me apuré mucho. Puede que estaba preocupado porque no me alcancé el tiempo. Me aceleré, pero ahora tengo la lista, quiero ver los temas. Ya quiero inscribir. Aquí están todos los temas, no sé si los alcanzan a leer. ¿Se lee o no? Sí. Ya. El 23 lo voy a dejar un poquito cortado porque si no tendría que achicar el tamaño de todo. Hay un 23. Leonardo, ¿usted tiene algún tema que le interese? ¿Qué tema? Minero. 15. ¿Cuál? Perfecto. De los mineros. Asumo que usted va con 3 personas. Ese es el que lo tengo hecho. Si quieres, hacemos ese. Ya. Sí, ¿Quién tengo va? años, mira. Voy marcando para no... Me adelantaba la época, yo por ahora. A ver.
un tema? 11. No, era. ¿Y usted va con? No, ni mala cuella. Profe, ¿se pueden repetir los temas? No, inicialmente no, porque tengo para todos, pero si hay algún conflicto con la cantidad de integrantes, todo eso, se tiene que evaluar. ¿Ya? Si que uno podría ser una excepción, pero si son muchos, se me desarma todo. ¿Por qué queréis? ¿Por los naranjas o por los verdes? Por la naranja la primera semana. O sea, ya ¿Qué estoy tema usted cachando. quiere? Porque después vienen las pruebas. 21. Perfecto. A la preservación de salud personal. Naturaleza, las causas y curación del ¿Con quién va? Producción de esta provincia. Y Juliana Dante. Dante Villanueva. ¿Cuál? Ah, está al lado. Gracias. Interpersonal de la Marina Ley. del Ejército de Tierra Japonés. ¿Esa? ¿O no? ¿Te gusta esa? ¿Sí? ¿Sí? Ya, está entre esa o la 14. Estudios sobre Pelagra. ¿Con quién va? Que se ve más simple. Ya, entonces. Creo que la así, agarro. Fuerte, cachón. Fácil. Una L. Ya, vamos. ¿A la primera? Ya, Sí. ya, no, es la 13. Ya. Ya. Ah, ¿cuál va a elegir? ¿Cuál va a elegir? ¿Cuál? Dime tú. No, dime tú. ¿Cuál elegiste? Ahora ¿Cuál Mauricio. quieres elegir? Ya, ya elegí. Escogió la 13. Florencia. Perfecto, muchas gracias. Ahora Antonia. Ay, me quedé de la última. Oye, el 23. 23. ¿Con quién ¿Dejamos va? la 14? La 14 de como más. ¿Seguro? Montserrat Flores. ¿Los de al lado? Sí. Ah, los del tema. Claro, por lo que está el tema y acá al lado hay un número. Claro. ¿Una sola? Si queda más de una sola persona. Milenka. ¿Y cuántos dan de una persona? 5 minutos. El 5. Rodrigo Ocaña. 12. Ah, 2. ¿Con quién va Rodrigo? Se anotaron de las últimas. Yo voy a regalar.